Bienvenidos a todos a otra de nuestras charlas para traerles pues la mayor cantidad de información que podamos sobre pues, regulaciones, nuevas tendencias. Hemos tenido pues muy buena recepción de nuestros seminarios durante el año. Y pues ya este es el número 10 de la serie que tenemos y por favor les pedimos que se acerquen a sus oficinas locales de Intertech, de los encargados de Softnets que tenemos en cada país, para ver qué otros temas puedan ser de interés y que quieran que nosotros también podamos exponer y podamos tratar juntos y traer toda esa información que realmente se vuelve muy necesaria para nuestra industria y saber cómo pues, accesar nuevos mercados, cómo tener unas relaciones sanas con nuestros clientes y entender claramente algunas de las iniciativas. Definitivamente muchos de aquellos de que somos exportadores, que hemos tratado con clientes en Estados Unidos, hemos oído de la Prop 65, de la California Prop 65. Está incluida en muchísimos de los manuales, o sea, no es que todos los manuales de los clientes a los cuales le vendemos hacia Estados Unidos. Y esto, en principio, porque California es uno de los mercados más grandes de consumo de todo Estados Unidos. Entonces, cuando apareció la California Prop 65, ya vamos a ver las razones por las cuales nació esta regulación, pues muchos de nuestros clientes integraron pruebas adicionales, requisitos adicionales dentro de sus manuales. Algunos pues de nosotros en la industria, en ese momento, pues obviamente es igual que la CPCIA, ¿no? Había mucha incertidumbre, había muchas confusiones, había ciertas iniciativas propias de algunas marcas que iban en una dirección y nuestro entendimiento en otra. Y realmente, pues, por el tiempo mismo ha ido evolucionando esto. Prop 65 pues ya no hace tanta bulla como lo hizo en esos inicios, cuando empezamos a ver esas demandas que empezaban a aparecer y los requisitos en los manuales, pero definitivamente no es algo que ha desaparecido, es algo que inclusive ha continuado evolucionando, han tenido cambios, como vamos a ver en un poquito, pues el más cercano, un cambio bastante fuerte que se hizo efectivo a partir de agosto de 2018 y que realmente tenemos que entender. Si bien voy a hablar mucho de la parte sobre el etiquetado, porque esa es una de las preguntas frecuentes que nos han llegado, es cómo se maneja lo del etiquetado. Creo que una de las conclusiones es nadie realmente quiere vender productos o tener insumos o consumibles o tener productos en los anaqueles o en las casas que realmente tienen un contaminante, un químico que es peligroso o un químico que se ha probado que es cancerígeno. Todas las iniciativas que hemos hablado durante las charlas de este año pues van dirigidas a esas cero descargas al ambiente de químicos peligrosos, cero presencia de químicos peligrosos en los bienes de consumo. Si bien Prop 65 no es una ley de prohibiciones de los químicos, realmente es una ley de advertencias, es un derecho a la información hacia el público, pero al final de cuentas, como muchos de ustedes ya lo sabrán, el requisito es colocar una etiqueta donde te dice una advertencia sobre este producto puede causar cáncer. Y ahí es donde empezó mucho esa ley, pero ha evolucionado hacia más detalle que se tiene que proveer a los consumidores, ¿no? Entonces, dentro de la agenda de lo que vamos a hablar hoy, pues obviamente Prop 65, sus generalidades, de dónde vino y hacia dónde va, los cambios recientes, las nuevas guías de etiquetado y preguntas frecuentes que salen de ellas. El cumplimiento, cuando hablo de cumplimiento, es la traducción de esta palabra de enforcement de Estados Unidos. Realmente es cómo se aplica o cómo se hace valer una ley, ¿sí? El análisis de los 60 Day Notices. O sea, el 60 Day Notices ya vamos a aprender qué es eso, pero es esa notificación que le llega a un comercio, a un manufacturero, a un importador, sobre un químico que se ha encontrado en un producto y tienes 60 días para responder hacia esa acusación y retirar el producto si esa fuera la decisión o colocar la etiqueta o qué es lo que debe suceder en ese entonces. Y algunos errores de concepto sobre lo que hemos visto como parte de algunas preguntas frecuentes
y que pues realmente complica un poco las estrategias de cumplimiento y cuál pudiera ser las estrategias de cumplimiento de un manufacturero, de un importador, de un retailer, hacia tratar de llegar a esos niveles altos de seguridad de producto y pues estar en cumplimiento con una ley que está en constante cambio y es bastante dinámica. ¿Ok? Vamos a hablar de las generalidades y los cambios recientes de Prop 65. En sí, es como les comentaba al principio, una ley de derecho a la información. O sea, es una ley que es solo en el estado de California. La Prop 65 es propia del estado de California y como lo dice muy claramente, que dice esta no debe exponer a los californianos a ciertos riesgos o no debe exponer a personas dentro del estado de California a estos riesgos. O sea, algo muy específico versus otras regulaciones como la CPCIA, por ejemplo, que vemos que es una ley federal, que es algo que incluye todo Estados Unidos, ¿no? Esta pues es solamente dentro de este estado. Empezó, obviamente, fue votada más o menos en noviembre de 1986 y era una iniciativa pues votada o por medio de los votantes que prohibía la descarga de químicos peligrosos a las fuentes de agua. Y eso es uno de los inicios donde empezó y cómo ha ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como esta regulación. Era una muy buena iniciativa donde, como en el texto, y perdón por la traducción si no es tan exacta, pero es ninguna persona al hacer negocios dentro del estado de California deberá exponer con conocimiento a algún individuo a químicos que se sabe por parte del estado que causan cáncer o toxicidad reproductiva o daños a la salud reproductiva sin primero dar una advertencia clara y razonable a ese individuo. Si ven, pues es un texto que se lee bastante fácil, pero por ejemplo, cosas complicadas como qué es claro y razonable. Lo que para mí es claro y razonable puede ser que sea muy distinto para ti. Puede ser que yo diga, bueno, este letrero en este tamaño o esta leyenda pequeñita que la voy a poner acá porque obviamente es más económico ponerla, no dé ese efecto de que sea razonable o que sea completamente clara. Y, por ejemplo, cuáles son esos químicos que causan cáncer, ¿no? O toxicidad reproductiva, cuáles causan unos o el otro, o cuáles causan ambos. Ese conocimiento es lo que complica mucho. Ya vamos a ver que en sí esta regulación pues no es de cantidades exactas de químicos, sino realmente es una regla de exposiciones, de exposición a químicos, ¿ok? Ahora, otra de las grandes diferencias marcadas y que lo voy a volver a tocar más adelante es quién hace cumplir esta ley, quién hace el enforcement, como la palabra tal, quién hace la aplicación de esta regulación. Es otra de las partes muy particulares de California y definitivamente eso ha sido una de las causas por las cuales ha causado bastantes dolores de estómago y dolores de cabeza a varios retailers, manufactureros e importadores, ¿no? Porque ¿quién hace valer esa ley? El cumplimiento con otras regulaciones. O sea, por ejemplo, decirte, es que yo ya sé que cumplo con CPS ya sé que cumplo con esta otra regulación del otro estado, no asume el cumplimiento con California Prop 65. Como vamos a ver, es una una ley bastante dinámica en cuanto a los niveles de exposición, ¿sí? Que están en constante cambio y es una lista abierta donde se pueden ir agregando químicos mientras se vaya demostrando su peligrosidad, tanto como cancerígenos o como toxicidad a la salud reproductiva, ¿no? Y aquí es donde empezamos ya las grandes diferencias, ¿no? Exposición versus contenido. Estar expuesto a algo, ¿sí? Estar expuesto a un químico o saber exactamente el contenido que hay. Dentro de quien regula mucho estos o quien lleva los listados, pues es la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud, ¿no? Y por sus siglas en inglés, que es la OEHHA. Y hay una página, y las voy a mostrar un poquito más adelante, donde proveen mucha información. Sí, hay buenas páginas con esto. Hay documentos de la AFA, ¿no? De la American Apparel Footwear Association, los cuales pueden pues, registrarse en la página y bajar documentos, ¿no? Esa es una fuente de información. Les voy a mostrar un poquito también de información muy útil que también ellos mismos proveen. Y ese listado de químicos, pues como les digo, está abierto. O sea, mientras se vaya probando esos riesgos a la salud, pues es algo que se va añadiendo. Y ahí tiene más o menos ya por lo menos 900 o más químicos
los cuales han sido añadidos a la lista. Aquí estamos hablando de límites de non-significant risk levels y de maximum allowable dosage levels, ¿sí? Dosis máximas las cuales alguien puede ser expuestos o dosis a las cuales no se encuentra un riesgo. Pero cuando estamos hablando de dosis versus cantidades, en el caso de Prop 65, pues estamos hablando de microgramos de exposición al día. Y muchos de nosotros estamos pensando en concentraciones, en porcentajes en peso o partes por millón o miligramos por kilogramo exactos que existen dentro de un producto, ¿no? Entonces, eso pues ya es una de las grandes diferencias contra cualquiera de las regulaciones. Si bien hemos visto que en los manuales de nuestros clientes o los requisitos de los clientes o lo hemos visto donde ya las indicaciones son, mira, asegúrate que tu producto tenga menor de tantas ppm. En sí, la regulación dentro de Prop 65 estamos hablando de exposiciones de microgramos por día. Cuánto del producto, cuánto de plomo, por ejemplo, sale del producto en un día y expone al riesgo al usuario o al consumidor, ¿no? Las exposiciones como tal, pues sabemos que pueden ser orales, por inhalación, por la piel, y de mano a boca. Y un ejemplo que daba uno de nuestros colegas al dar estas mismas charlas es, por ejemplo, cuando tú te tomas un café y digamos que el café de mala suerte y no es que ese sea el caso, ¿no? Pero digamos que tenía plomo, por ejemplo, ¿sí? O algún químico riesgoso. Sabiendo, por ejemplo, que vas a agarrar esa taza de café, pues vas a tener tal vez un riesgo de inhalación, un riesgo oral, te caen sobre la piel, ahí pues transdermal, ¿no? La exposición. O, por ejemplo, tocas algo, después tocas el sándwich y entonces ya hay exposición mano a boca. Entonces, las exposiciones vienen por cualquiera de las formas que nos puedan llegar al organismo. Las exposiciones, ¿de dónde pueden venir? ¿Cuáles son esos vehículos? Pueden ser a partir de los productos al consumidor, ya sea pues alimentos o la ropa o puede ser los bolsos, las billeteras, etcétera, ¿no? Entonces, por medio de descargas ambientales, si estamos hablando, por ejemplo, un motor diésel, el motor diésel y que está saliendo cierta cantidad de humo, pues definitivamente vas a tener ciertos riesgos y un vehículo bastante importante de cómo llegar a esa persona, a cómo vas a llegar a afectar tal vez a esa persona. Y las exposiciones ocupacionales, cuando estamos hablando, por ejemplo, la pintura dentro de un edificio o puedes hablar de que el material del cual está hecho una silla, una puerta, ¿no? Esas pues son otros de las vías o vehículos por los cuales tú puedes exponer a alguien a un químico de riesgo, ¿no? Entonces, ya vimos, por ejemplo, una de las facetas de Prop 65, de la cual, ¿por qué es tan única? Le voy a decir única, pero ¿por qué es tan especial, digámoslo de esa manera, ¿no? Exposiciones versus contenidos, esa es una. A diferencia, de todas formas, otra de las facetas que la hace diferente, ¿no? A diferencia de la mayoría de las regulaciones, Prop 65 es aplicada a partir de demandas y acuerdos, a veces fuera de corte, o acuerdos monetarios fuera de corte, que puedan ser tanto iniciados, normalmente no sea tanto fuera de corte cuando es a través de la Fiscalía Pública o a través de los fiscales de la ciudad, del estado, del condado, sino también en este caso puedan ser iniciadas por ciudadanos privados o entidades privadas, las cuales actuando en favor del interés público, ¿sí? Inician un 60-day notice y analizan un producto en anaqueles, encuentran ciertos químicos que ya se ha probado que es peligroso o se puede encontrar un químico y de poder demostrar que en ciertas cantidades provee esa exposición de la cual estábamos hablando y pues obligar hacia una multa, hacia una demanda, ¿sí? O sea, una demanda de dinero. Y ahí es donde inicia ese problema, porque si bien no hay castigos penales, no hay cárceles o cuestiones así, pero sí hay una buena y fuerte incentivo económico
para iniciar muchos de estos procesos, porque las demandas, y como vamos a ver más adelante, pues puedan ser cuantiosas, ¿no? O sea, sí puede ser una buena cantidad de dinero a la cual estás expuesto. Si bien pues pueda quedar retenido el producto y no en comercio, pero digamos en el caso de que sí esa demanda pueda prosperar y pueda llegar a demostrarte ese problema. Y no me voy a dar tanto, creo que se sale mucho del tema, a cuánto pueda ascender una demanda, pero cualquier situación que detenga ese flujo de las mercancías, que ponga solo con el hecho de detener el comercio, ya es pérdida de dinero, ¿no? O sea, que desde que no llega directo de la fábrica hasta las manos del consumidor, alguien ya está perdiendo plata ahí, ¿no? Si bien, pues obviamente sí se puedan dar esas demandas, las cuales, como les comentaba, pues pudiera generar bastante dinero, pero esta es la otra faceta, la cual hace, pues la complicación adicional de California Prop 65 es dentro de la jerarquía para esa aplicación o el enforcement, pues obviamente la Fiscalía General de California, la Fiscalía Distrital o de una ciudad, y luego también cualquier individuo que actúe en favor del interés público pueda iniciar estos procesos de encontrar un producto, iniciar un 60-day notice y llegar posiblemente hasta una demanda. Ahora bien, ¿qué cambios recientes ha tenido esta regulación? Y esto pues se inició en el 31 de agosto de 2016. Se hicieron algunos ajustes al artículo 6, donde se establecían los requisitos de advertencias claras y razonables de la Prop 65 para mejorar dos aspectos específicamente. Uno, que es la parte obligatoria de estos cambios, que es establecer las responsabilidades dentro de la cadena de suministro. O sea, realmente ya lo vamos a ver ahorita en un par de slides más adelante, pero ¿quién es el responsable ante las autoridades? ¿Quién debería estar proveyendo qué información dentro de la cadena de suministro? La segunda parte, el subartículo 2, que es una parte entre comillas voluntaria y que establece las guías y métodos de contenidos para las advertencias. ¿Por qué te digo voluntaria? Porque ellos ofrecen lo que las entidades estas como la oficina de evaluación de riesgo de la salud, pues propuso ciertos métodos de comunicación o ciertos textos que se deben poner, lo cuales ellos consideran razonable. Pero como vamos a ver también más adelante, si tú quieres proponer algo alternativo, algo distinto, pues tienes que comprobarles a ellos de que eso es razonable y claro, ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezas y realmente esa parte de voluntariedad pues se vuelve un poquito más baja, ¿no? Estos cambios pues ya se hicieron efectivos a partir del 30 de agosto de 2018 y en ese entonces pues obviamente se les dio una ventana para el cumplimiento, pues hoy por hoy ya esto ya tiene más de un año, ¿no? Se les daba el chance de agotar existencias de productos que tuvieran las etiquetas con el contenido viejo, mientras pues se puede comprobar que fueron manufacturadas y entraron a comercio mucho antes de la efectividad de estos cambios. Si estabas durante el proceso de un acuerdo legal y estabas en esa ventana donde se estaba llegando al acuerdo, pues todavía se permitía hacer hacer esos acuerdos o de todavía etiquetar con el contenido viejo. Hoy por hoy, pues ya tenemos que hablar de que si vas a tener que etiquetar algo, y ahí es donde voy a llegar, pues más que todo para mostrar realmente lo complicado que se ha vuelto pues también esa parte del reporte o dar esa información al consumidor por la especificidad que ha ganado esto, ¿sí? Entonces, hablando de la subsección 1, ¿no? De esta primera parte de los cambios sobre la responsabilidad, ¿sí? Esto ya se ha cambiado y se ha puesto de que la responsabilidad recae en el manufacturero, el productor, empacador o importador o suplidor o distribuidor, o sea, el que está ingresando el producto allá. El retailer, como a veces simplemente es un canal de distribución, no tiene una responsabilidad directa de la responsabilidad de etiquetado después de este cambio, ¿sí? Después de este cambio, a menos de que el retailer ha recibido una notificación por parte del manufacturero en previo, y vamos a ver los detalles de cómo es esta notificación, sobre que el producto contiene estos riesgos, el mismo manufacturero les da el material de cómo se debe de hacer las advertencias, pero
ahí es donde ya como un acuerdo entre retailer y manufacturero, pues ya les notificas el manufacturero de cuáles son los riesgos de que conlleva ese producto y le estás dando un aviso y él acepta esa responsabilidad de ser quien va a dar esas advertencias y notificaciones. La otra forma de que el retailer sea el responsable es pues cuando sea una marca privada del mismo retailer. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, dentro de las marcas privadas, dentro de los manuales que producimos para los retailers grandes, que ya tienen sus propias especificaciones de cómo es el manejo de Prop 65, cuáles son las pruebas que se deben realizar, cuáles son los requisitos, en caso de que haya que etiquetar, cómo se tiene que etiquetar, si te aceptan siquiera el producto teniendo uno de esos riesgos para ingresarlo a comercio, ¿no? Cuando el retailer con conocimiento introduce el producto que contiene el químico, pues con conocimiento, pues habiendo recibido o la notificación o él ya sabía de alguna forma de que el producto tenía ese riesgo o por medio de una operación posterior, qué sé yo, tal vez una capa adicional de algún qué sé yo, antihongos o lo que sea que le quería colocar al producto previo, él introdujo el químico hacia el producto, entonces ahí ya se ganó una parte de esa responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí se movería del manufacturero hacia el retailer, pero pues comprobar eso es, ya todos sabemos tal vez cuáles pueden ser algunos de los riesgos, ¿no? Si el retailer cubre, oscurece o altera la etiqueta que ha sido colocada en el producto por parte del manufacturero, pues ahí es donde ya se mueve esa responsabilidad. Pero si como vemos, parte 1, la parte obligatoria, es hacia dónde se ha trasladado esas responsabilidades. Hablando de la notificación, como vimos en el primer punto ahí de ese cambio, el manufacturero pues puede etiquetar el producto como tal, ya venderlo etiquetado, o proveer al retailer de una notificación escrita a un agente autorizado del retailer con la siguiente información. Especificar que el producto va a resultar en una exposición listando cuáles son los químicos de los cuales, los químicos hablando, pues, que te digo, plomos, oftalatos o azos o lo que sea, ¿no? Y hay que listar cuáles son esos químicos, cuáles son los niveles de exposición, cuáles son los riesgos, ¿sí? Cuál es el nombre y descripción del producto dentro de esa notificación, proveerlo, todos los materiales para la advertencia, o sea, en el caso de las tiendas físicas, ya vamos a hablar de los diferentes tipos de canales, cuáles son los que, que deben cumplir. Pero, por ejemplo, en una tienda física, los que le conocen como brick and mortar, esas tiendas, pues sería proveer las etiquetas, los letreros en el aquel, o depende cuál sea el acuerdo que se tenga con el retailer. O en el caso de los .coms o del comercio electrónico, cuál es el lenguaje que se debe colocar en la página. Y hablando del lenguaje, pues siguiendo los lineamientos que se ha generado por la oficina o cuál es el lenguaje que propone el manufacturero que se ponga mientras de esa advertencia clara y razonable. Y en el caso de los .coms, pues cómo va a ir puesto sobre la página para que quede muy, muy claro. Vamos a abundar un poquito más en los requisitos sobre esa notificación. Bueno, y por el otro lado, pues el manufacturero o importador debe obtener una confirmación de parte del retailer de que ha recibido esa notificación antes de que pues, se pueda decir que ya aceptó esa responsabilidad de cómo manejar ese producto, ¿no? Y entonces ahí es donde ya vemos pues bastante movimiento de información, bastante discusión que se tiene que tener con ese retailer, ¿no? Sea en línea, o sea físico, o sea catálogo, como se maneje, ¿no? Esa notificación se debe repetir ese proceso anualmente, tanto de notificación como de confirmación de recepción. Si luego, y vamos a hablar de cuando se agregan químicos, acuérdense que la lista de la OEHHA es de 900 químicos y se van agregando constantemente, ¿no? Puede ser de que algún químico que está en mi producto sea agregado posteriormente y yo tengo 90 días para modificar para modificar esa notificación y volvérsela a enviar al retailer y volver a recibir yo esa confirmación por parte de ellos, pero obviamente cumpliendo con todos los 4 puntos, por ejemplo, que les decía antes. ¿Ok? Entonces, muy interesante esa parte de la notificación, la cual pues conlleva bastante trabajo. ¿Ok?
La agencia, dentro también de sus cambios, ha generado nuevas páginas de información para tener más preguntas frecuentes, contestar cuáles son las dudas, tener más a la mano el listado de los químicos, proveer esos textos, los cuales ellos proponen como advertencias claras y razonables. Y realmente, pues como les digo, sí hay bastante información en estas páginas. Está la www.p65warning.ca.gov. Si ustedes entran y buscan dentro de ellas, sí tiene básicamente todo el Prop 65. Obviamente es una gran cantidad de información y hay que digerir muchísimo para sacarle buen provecho a ello. Pero ahí mismo también lo que se quiera tener es aquellos productos a los cuales se van a dar esas advertencias, también tener esos listados de productos ahí puestos para facilitar a los consumidores. Esto pues ya es mucho más rebuscado, o sea, es alguien que activamente va a estar tratando de buscar qué productos evitar o qué productos pues a tener mayor conocimiento de ellos. Pero definitivamente creo que el espíritu de esto es una ley de información y proveer todos los canales y vías donde se pueda el consumidor informar es uno de los espíritus de ellos, ¿no? Entonces ahí tienen el link para aquellos que puedan pues ingresar y estudiar un poquito más sobre Prop 65. Eh, Dentro de ese website, y como les decía, pues uno también de los espíritus, como es proveer mayor información, pues cuando se encuentre algo, yo lo voy a llamar violación, creo que es un término que suena bastante duro, cuando estamos hablando de algún producto que excede los límites de exposición, ¿no? Que excede, pues puede ser de que voluntariamente alguien lo notifique, esté dando las advertencias y lo ponga, y puede ser que la OEHHA solicite información adicional sobre ese producto sobre el cual se está dando las informaciones, y dentro de un plazo mayor no mayor, perdón, a 90 días, pues uno pueda tener que informar el nombre y el responsable, información de contacto ante la OEHHA para promover más información, el nombre y responsable del contacto del productor, el nombre de los químicos dentro de los listados, ¿no? El cual se está generando la notificación. Y para la cual se está generando esa advertencia. En el caso de advertencias ambientales, ¿se acuerdan que los 3 vehículos teníamos productos de consumo, riesgos ocupacionales o riesgos ambientales, ¿no? Para las advertencias ambientales, pues el químico y el área donde se está realizando la advertencia. O sea, estamos hablando de un sector de la ciudad donde se tiene una pintura de un edificio, o un motor diésel que se va a estar colocando en tal lado y que se ha probado que las descargas de este va a tener ciertas partes de los químicos peligrosos, ¿sí? En las advertencias de producto, pues es importante dónde está la localización de los químicos. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de, qué sé yo, un set de juguetes, una cuestión así, pues, ¿cuál es el juguete que tiene el problema? O en una prenda de vestir, ¿cuál es la localización dentro del producto donde se encuentra el riesgo? ¿Cuáles son las concentraciones de los mismos y el material en el cual el químico está presente en el producto? Por ejemplo, pudiera ser una tinta, pudiera ser por ejemplo, un acabado de un cordón, o puede ser alguno de los materiales, cuál de los materiales dentro del producto de consumo es el que tiene el riesgo. Y las rutas anticipadas de exposición, o sea, por ejemplo, es un riesgo de inhalación, es oral, es transdermal, etcétera, ¿no? Como lo que estábamos discutiendo anteriormente. Entonces, ya hablamos de la parte uno, ¿sí? De la parte de las definiciones y las responsabilidades, y entrando un poquito más en cuanto al artículo 2, que es el voluntario, entre comillas, de cómo presentar las advertencias a los consumidores, ¿sí? Por lo que cualquier puede usar su propio método mientras pueda probar de que es efectivo y ante todo claro y razonable. El contenido y el método prohibido por la OHA es lo que ellos ya han determinado pues, por ellos mismos como claro y razonables. Las advertencias para productos de consumo deben ser muy obvios y prominentemente mostrados. O sea, no es una etiqueta que está adentro y tiene que ser rebuscada dentro del producto, pero tiene que ser muy evidente al momento de la compra y durante la compra para que pues le estés dando una advertencia real al consumidor sobre lo que se está llevando a casa, ¿sí?
Las advertencias de nuevo ambientales pues deben ser muy llamativas y colocadas de tal forma que puedan ser vistas, leídas y entendidas por cualquier persona en su actividad diaria. O sea, si tú pasas caminando y es evidente que ves el letrerote ahí que dice este producto contiene estos riesgos, no es algo que tiene que ir a rebuscar para poderse enterar. Y de nuevo, a la página, ese website que les mostraba de la UEHHA, donde ya se van generando advertencias específicas para otros ciertos productos o ciertos riesgos ambientales. Por ejemplo, para motores diésel hay una set de advertencias específicos, los cuales tienen un texto, unas palabras, las cuales se deben de utilizar para poner esas advertencias, ¿sí? En hoteles, parques, incluyendo pues lugares pues de como parques que es que pues, leíamos ahí dentro de esa página, ¿no? Entonces, se establecen cuáles son los métodos de transmisión, o sea, cómo voy a transmitir yo los mensajes. Y ahí los métodos de transmisión, pues también puedan ser las tiendas físicas, los catálogos, las páginas web por los cuales, a través de los cuales yo estoy haciendo la venta. Entonces, en el caso de tiendas físicas, pues ahí hay, digamos, que podamos ver en las advertencias, ¿no? Puede hacer un letrero donde está todo el producto colocado, puede tener un gran letrero o una etiqueta en el anaquel o un letrero específicamente en el anaquel donde está el producto y que apunta específicamente a ese producto, ¿sí? No se puede hacer un letrero genérico, o sea, creo que había una pregunta en algún momento donde se veía un letrero genérico y aquí hay algunos productos que puedan causar riesgos a la salud o riesgos de cáncer. Eso es un letrero genérico. Hoy por hoy se pide mucha especificidad acerca de cuál es específicamente el producto, inclusive cuál es el químico y el riesgo que, que este conlleva o que es inherente dentro de ese producto, ¿sí? Pudiera ser que dentro de la misma tienda se puedan dar advertencias por medios electrónicos o un proceso que automáticamente provea la advertencia antes o durante la compra, pero sin requerir de que sea algo muy rebuscado. Por ejemplo, que yo que quiera poner un código, entonces la persona necesariamente tenga que ir a un QR a buscar realmente si esto es una advertencia o no. Tiene que ser muy claro de que esta es una advertencia sobre el cáncer o daños a la salud reproductiva que va a causar el producto. Eh, pues el otro método, obviamente, es la etiqueta que cumpla con los requisitos de la sección 25603A, ¿sí? O hay una versión corta de la etiqueta o la leyenda que yo debo colocar, lo cual vamos a ver en un poquito más adelante cuáles son esos requisitos sobre esa etiqueta, ¿no? La advertencia no puede estar en una letra más pequeña que la letra más pequeña utilizada para dar cualquier información comercial del producto. Y en ningún caso se permite una letra menor al font tamaño 6. ¿Ok? De nuevo, hay requisitos para las ventas en línea, donde realmente lo que es el espíritu de esto es que cualquier cosa que yo etiquete sobre el producto y las leyendas y los requisitos que yo voy a tener, pues lo debo mostrar claramente en la página y estar asociado directamente al producto. O sea, que no haya una forma de que el comprador se pierda y que no exista generalidades, sino que sea algo muy específico al producto, al igual que en los casos de las tiendas por catálogo. Algo muy interesante es cuando haya información comercial multilingüe que se está proveyendo con el producto, se va a requerir que las leyendas o las palabras que yo voy a utilizar para dar esas advertencias también estén en los mismos lenguajes, ¿sí? O sea, si va a estar digamos, en francés, español, inglés, ¿no? Yo voy a tener que dar esas advertencias de la misma manera en todos los idiomas, ¿sí? Ah, Yéndonos específicamente a qué es lo que tiene que contener una advertencia y estamos hablando todavía de la forma larga, ¿no? Las advertencias, pues uno tiene que tener un triángulo con un signo de admiración en medio, puede ser con un fondo amarillo y decir la palabra warning, ¿sí? En negrías y en mayúsculas. Y en los casos que yo encontré, y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Que yo encontré que contiene este químico y sé que tiene este riesgo, ya no existe aquello de que, una de las preguntas frecuentes es yo le voy a poner etiqueta a todo mi producto y dejo de hacer nada porque ahora la etiqueta pues ya requiere que diga
en inglés, pues este producto puede exponerlo a usted a químicos, incluyendo el químico diciendo el listado de los químicos, el cual se conoce por el estado de California que causa cáncer. O sea, específicamente está entre los listados de los que causan cáncer. ¿Sí? Si tenemos de la salud reproductiva, bueno, cambia el texto a decir, lista estos químicos los cuales causan estos daños a la salud reproductiva. Si está en la lista, si tiene dos químicos, uno de la lista de cáncer y uno de la lista de salud reproductiva, entonces voy a tener que decir que tiene de los dos tipos de riesgo, o si es un químico que se encuentra en ambas listas, ahí es donde voy a tener que cambiar el texto y decir, este contiene el químico tal, el cual causa riesgos de cáncer y daños a la salud reproductiva. O sea, es bastante más específico de lo que conocíamos hace mucho tiempo. La versión corta del warning, pues de la advertencia, pues ya tiene una versión corta que donde dice cáncer. Pero para yo poder llegar a poder esto, necesito saber cuál es el químico y esto es lo que me va a llevar hacia la página donde yo voy a tener cierta preaviso sobre ese aviso que se tiene que dar sobre el producto y que debería llevar a una cantidad mayor de la información sobre ese producto, pero yo solamente para poder decir esto tiene cáncer o daños para la salud reproductiva, pues yo ya tengo que conocer cuál es el químico, o sea, casi todo el mismo proceso que estábamos describiendo anteriormente. Entonces, en su forma corta, así es como se ve las advertencias, cómo se debería de colocar en la forma corta, ¿sí? Obviamente, pues hay que discutir mucho con mi cliente cuáles son las formas en las cuales tiene que presentar, depende también cuál es el método de transmisión, o sea, o qué método estoy utilizando para vender también a mi producto dentro del país, si es por medio de un catálogo, si es un .com, si es un retailer, una de ladrillos, en una tienda física, ¿no? Esta es la versión larga. Como lo pueden ver, pues en este caso estábamos hablando de plomo y es pues la versión larga de este requisito, ¿sí? Algunas preguntas frecuentes sobre esta forma de etiquetado es si la forma corta se puede utilizar en cualquier tamaño de producto. En la respuesta es sí. La intención de la OHA era de permitir un tamaño de advertencia para cuando los productos fueran muy pequeños y no cabía una leyenda y que quedara incómodamente puesta sobre el producto. Casi que la etiqueta tapaba completamente el producto, pero nunca realmente se estableció cuál era un tamaño mínimo que tenía que el producto. O sea, la forma larga se puede utilizar en la forma corta en cualquier tamaño de producto. ¿Puede un establecimiento poner un letrero general donde se dé una advertencia de algunos de los productos en la tienda? No. Todas las advertencias tienen que ser específicas y apuntando específicamente al producto y al riesgo que se conlleva con él. Las tiendas, pues las compras en internet, ¿sí? Si te puede tener solamente un hipervínculo o una advertencia puesta en la página, eso es más que suficiente. No, porque de todas formas hay un riesgo de gente que haga la venta o haya otra forma de distribución posterior a ese producto. Entonces, no, y realmente pues lo que se busca es que también en los casos el producto pueda tener las advertencias. Y si el producto tiene la advertencia, casi que la misma advertencia es la que tiene que aparecer en las páginas de Internet, ¿sí? Y si una tienda que vende por Internet está fuera de California, está exenta de cumplir con Prop 65, no. Definitivamente, pues cualquier tienda en cualquier lado, pues tiene que dar esas advertencias sabiendo de que está vendiendo en California. ¿Ok? Entrando un poquito más ahorita en las tendencias de California Prop 65, pues bueno, aquí hay un historial que ha recolectado nuestro equipo sobre, perdón, sobre las demandas o los acuerdos fuera de corte que se han llegado y definitivamente pues algo que nunca realmente ha dejado de crecer, si bien ha tenido unos pequeños parones ahí. Mientras se definen nuevos productos, nuevos químicos. Acordémonos de algo, Prop 65 no conoce nada más una industria. Aquí obviamente estamos hablando con especialistas en el ramo textil, pero Prop 65 no solo se limita al área textil, por lo tanto muchos de estos acuerdos pueden ser en un sinnúmero de productos y no conoce edades. O sea, aquí estamos hablando de adultos, niños, lo que sea, ¿sí? Porque aquí no hay un límite de edades. Y además estamos hablando de más de 900 químicos posibles los cuales pueden llegar a este tipo de acuerdos. Los acuerdos fuera de corte, de todas formas, como pueden ver, de la misma manera
han ido, o sea, aquí estaban en plata, o sea, cuánto se ha terminado de pagar y algo que nunca ha parado y está en las órdenes de los millones y millones, ¿no? Y en el número, pues realmente siempre hemos visto que si bien ha tenido algunos parones, nunca ha dejado de crecer. Aquí está pues una gráfica que es un poquito dolorosa de verlo, pero ¿dónde se está yendo mucho de esta plata? Cuando estamos viendo, es mucho de esto se va en pagos de abogados y costas de abogados en llegar a esos acuerdos. Ahí es donde está el grueso del manejo de esto, de la plata que se va en el manejo de esto, cuánto se van ves que es una fracción, que la quinta parte, ¿no? Se va a realmente lo que son las multas o los pagos que se tienen que dar, porque de todas formas no es un número despreciable, y pues otras que pudieran ser pues cualquier otro costos adicionales como, qué sé yo, logísticas o cambios que se tengan que dar en tienda. Hablando específicamente de las tendencias que hemos visto, los 60-day notices, o sea, de que alguien llegó y colocó un requisito el inicio de una demanda hacia un manufacturero o un importador, ¿no? Podemos ver que, como les decía, lo interesante aquí es ver la infinidad de productos a los cuales están expuestos esto. Si vemos aquí la predominancia todavía en nuestro sector, si estamos hablando de vestuario y textiles, donde realmente ftalatos todavía sigue en el radar de algunas personas, plomo pues no se ha visto porque creo que en buena parte, y eso es algo personal, no los esfuerzos que se han tenido en reducir las exposiciones de plomo, pero como puedes ver, el plomo no ha desaparecido del enfoque de algunas de esas demandas, por lo cual no puedes dejar realmente de poner la atención acá. ¿Okay? Y otros químicos, o sea, otros químicos pudiera ser, que sé yo, BPA u otros químicos de los cuales pues va siendo más sonado. Y esto pues casi que se ha ido, a veces se va por olas, ¿no? Ves, aparece un nuevo químico y empiezan todos a buscar en los anaqueles realmente dónde puedan estar esas, voy a decir, oportunidades de hacer cumplir esta regulación, ¿no? Podemos ver las tendencias de junio. Entonces, realmente se van moviendo mucho. Hay algunos que se mantienen bastante constantes aquí, o sea, bags y los bolsos y billeteras o estas cosas, pues siempre se han mantenido muy fuerte en el enfoque de esta gente. Pues los empaques también han estado mucho en el centro de la atención. Aquí hay algunos, pues, ahorita en 2018, pues, algunos casos realmente que se estaban manejando. Sí, algunos, pues, como podemos ver, predominancia todavía muy fuerte en la parte de ftalatos. El DHP siempre se mantiene bastante constante acá. Y eso, pues, realmente te da una idea de más o menos cómo se mueve. Pero no estamos hablando, y creo que la idea pues de enseñarles esta información es algo que no está limitado a un número de productos. La parte de los químicos se puede ir moviendo y se va moviendo con la atención, depende pues el tamaño del premio que pueda haber de encontrar de estas violaciones, ¿no? Entonces, hablando de algunos errores de concepto y estrategias de cumplimiento, ¿no? Errores de concepto, pues, porque a veces es difícil que te bajen toda esta información. Inclusive esta misma charla, pues, es muy corta. Queríamos, pues, darle el mayor enfoque posible. Es muy difícil por a veces el gran rango de productos. Algunos de ustedes están diciendo, pero no me ha dicho nada sobre mi producto tal y tal, pero ese es un caso muy específico. Y yo les llamo a que pongan mucha atención de que cada producto, cada situación de manufactura, cada relación de negocio es un mundo y encerrarlo dentro de un marco general es bastante difícil. Se tiene que hacer un análisis realmente de cada una de mis capacidades y realmente cuáles son mis riesgos. Um, Vamos a ver, los errores de concepto. No, la vez pasada lo oí todavía, alguien me decía, no, es que creo que tal laboratorio tiene un método único, el cual te hace un barrido de absolutamente todos los químicos de riesgo que existen, y eso pues nosotros no lo hemos visto. No existe una única prueba que te verifica todo el cumplimiento ante 900 químicos, ¿sí?
Como te digo, hay algunos que son orgánicos, algunos de los químicos estos de riesgo son inorgánicos, los cuales tienen que ser cada uno analizado por instrumentación distinta pues, en laboratorios a veces distintos, o sea, química orgánica y química inorgánica, húmeda, puede ser que algunos se hagan pues, por medio de rayos X, etcétera, pero no hay una única prueba para los 900 químicos. Si tú quieres hacer un barrido de los 900 químicos, pues estás hablando de un estudio bastante grande. Si vale la pena o no, pues ese es un análisis de riesgos que cada uno deba ir haciendo, ¿sí? Las metodologías, no hay un solo método prescrito. Si hemos visto las demandas y los settlements, estos acuerdos que hemos visto, uh, hacen referencias a algunas de esas diferentes metodologías. Y dentro de los manuales de los clientes hemos visto un cierto alineamiento hacia metodologías, las cuales son las mejores disponibles, las cuales te pueden dar un dato. Al principio yo hablaba de que esta es una ley de exposiciones. Es dificilísimo poder decir, esta es el nivel de exposición de mi producto, porque va de la mano el nivel de exposición hasta inclusive de la situación ambiental en la cual estés utilizando el producto o en la forma del consumo del producto. Pero lo que sí puedes controlar es los contenidos totales dentro del producto, ¿sí? Y eso pues se puede hacer con las mejores técnicas disponibles en el momento o las más acorde al tipo de producto y situación, ¿ok? eh, a realizar las pruebas en base a las demandas, o sea, basarse en las demandas pasadas para conocer cuáles son las metodologías más apropiadas en las cuales se han basado muchos estos análisis de anaqueles que algunas de estas personas privadas han realizado. ¿Ok? Ninguna de estas, pues ninguna realmente de estas pruebas es que es a prueba de balas, ¿no? Es bien complicado pues llegar a a, esta estrategia, ¿no? Y ahorita les voy a comentar un poquito más de esto, ¿no? No existe una cantidad mínima de cada químico. Acuérdense que las exposiciones pueden hacer que la cantidad total sea muy baja, pero el nivel de exposición es alto porque se libera muy rápido el químico, como por decir, a veces puedo tener cantidades altas, pero el nivel de exposición es muy bajo por la cantidad en la cual se libera, ¿sí? Conocer de que yo cumplo con otra regulación al nivel mundial y esto cumple con esto y el otro, pues no asegura el cumplimiento con Prop 65. Son a veces límites completamente distintos porque aquí estamos hablando de exposiciones versus contenidos totales, pero siempre es una muy buena guía. ¿Ok? Como hablaba, aplica a cualquier tipo de producto disponible a los consumidores. No hay límites de edad acá. Hay ropas, muebles, lo que quieran, ¿no? Vieron ese listado, era gigantesco y no hay un límite de edades. Entonces, realmente para sacar algo de aquí donde podamos sacar alguna conclusión, algunas ideas, ¿no? ¿Cómo hago yo mis análisis? Pues número uno, hacer pruebas a base de riesgos. Existen varias iniciativas, por ejemplo, hay desde los listados de Affirm o están varios otros listados donde fijan la atención por el tipo de material, cuáles son los químicos que normalmente ocurren dentro de ese tipo de material. O sea, yo no me voy a poner a hacer qué sé yo, tal vez una prueba, no, tal vez algo que no sea aconsejable, pero decir, bueno, voy a ver, digo, cadmio o una situación así en algodón, cuando en algodón puro, sin ningún tratamiento, alguna tela, como habíamos visto, donde se han ido eliminando muchas de estas pruebas en los casos donde ya se ha probado por el tiempo que los materiales no contienen ciertos químicos de riesgo, y eso pues eso me va limitando el alcance de donde tengo que fijar yo la atención. O sea, naturalmente o en el proceso normal no existe este químico, por lo tanto puedo reducir ahí un poquito ese alcance, ¿no? Observar las demandas en curso, o sea, lo que hablábamos es cuáles son las demandas que están de moda ahorita, cuáles son los productos que están en el enfoque ahorita. Y eso obviamente no me exime de, entonces como la atención se fue para aquel, dejo de hacer pruebas, porque todo el tiempo está abierto el campo de batalla para que te jalen las orejas y te entablen algún tipo de proceso en este caso, ¿no? Buscar fuentes buscar en fuentes de la industria sobre información de Prop 65, y aquí es donde ya quería por ejemplo, llegar a esta tabla que lo he encontrado en la página de la AFA, ¿no? Donde se puedan
de la American Apparel and Footwear Association, donde ellos ya han recolectado información sobre las demandas pasadas. Eso obviamente solo es una foto de lo que ha sucedido o lo que pueda estar en curso, y donde ya te muestra, por ejemplo, depende del tipo de producto, dónde se han ido dando las demandas. Eso pues obviamente conlleva también sus riesgos, porque no quiere decir que estoy lejos de cualquier riesgo. O sea, por ejemplo, si ya en el caso de, vamos a ver, ahí están los disfraces estos de Halloween, ¿no? O accesorios, ya se demostró de que 25 partes por millón presentes de arsénico ya son peligrosos y ya se ganó una demanda. ¿Qué tan difícil es de que ese requisito pegue un salto hacia vestuario y en el vestuario de textiles y ya pueda ser ganado? O sea, no quiere decir que ese cuadrito que está en blanco es que está lejos de cualquier riesgo, sino simplemente uh, hoy por hoy no se ha dado esa demanda. Y entonces yo tengo que ver, bueno, de acuerdo a los materiales que yo utilizo, de acuerdo a mi proceso productivo, cuál es la oportunidad de que yo pueda tener por lo menos esos niveles de arsénico en los cuales ya se comprobó de que da un riesgo y que se tiene que requerir el etiquetado, o que realmente pues no me va a recibir el producto a un retailer en el futuro. Entonces es un juego de ajedrez pues, como buen juego de ajedrez en constante movimiento, donde yo tengo que estar viendo dónde se van moviendo esas piezas para poder ir definiendo mi estrategia. Es algo que yo constantemente tengo que estar reevaluando, tengo que conocer muy bien, como hablábamos en seminarios anteriores, controlar muy bien mis entradas para conocer muy bien las salidas, es decir, tener un conocimiento de qué le estoy, claro, de qué le estoy poniendo a mi producto, dónde estoy comprando mis insumos, qué niveles de garantías o riesgos me pueden reducir mis proveedores de materias primas que pudieran introducir riesgos hacia mi producto, pues y hacerme entrar en esta cadena de requisitos que realmente pues nada, ninguno quiera estar, ¿sí? Um, Disculpen pues que es bastante rápida la información, espero de que no le haya generado más dudas a muchos de ustedes, pues es muy importante para nosotros darles esta información, pero como les digo, cada caso es específico, definir esa estrategia y ese apoyo, pues acérquense a cada una de las oficinas de que tenemos en cada uno de los países y discutan esos casos con asesores de la mejor manera, conozcan bien cuáles son los insumos. El peor problema que tenemos nosotros es cuando nos tiran un cadáver y es, mire, dígame de qué se murió, y esas necropsias son bien complicadas, ¿no? Y a post-mortem es conocer las entradas para saber cuáles son mis riesgos a las salidas, ¿ok? Pues aquí les dejo mi nombre, Rudy Semrau, y aquí es donde pueden enviar las dudas. Disculpen de nuevo, ya me comí bastante del tiempo que pudiéramos tener para preguntas.